Desde muy chicos nos han contado historias de apariciones, de duendes, de espíritus que vagan por la casa, por el cementerio o algún camino lejano. Esas historias de apariciones son las que vamos a compartir aquí en la noche de terror. Bienvenidos a estas nuevas historias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Mi nombre es Raúl, nos dice quien narra esta historia. Tengo 48 años y la historia que voy a contarte involucra a mi familia, y quizás sea por eso justamente que me impactó tanto que aquellas cosas en las que no creía hoy me resultan totalmente ciertas. Hace unos años atrás, cuando recién me había casado, allá por el año 84, vivía en el campo, aquí en la provincia de Tucumán, hacia la zona de La Madrid, muy cerca del río. Allí la familia de mi novia, ahora mi esposa, tenía algunas tierras y apartó unos terrenos para nosotros donde había una pequeña construcción que nosotros terminamos. Hicimos una habitación más, arreglamos la cocina. Aquel lugar había estado desocupado por mucho tiempo. Era una historia trágica de la familia. Había vivido allí por un tiempo una prima suya con su esposo. Ella estaba embarazada y en el 7º mes de su embarazo, su salud, a raíz de una enfermedad terminal, se complicó y murió ella y murió su bebé. Luego de aquel suceso, su esposo, que había quedado solo, comenzó a buscar la forma de comunicarse con ella. Y después de un tiempo, el comentario de todos en la familia era que esa obsesión lo había llevado a la locura. Un día desapareció de la casa sin que nadie sepa dónde estaba. Más allá de las averiguaciones, más allá de la denuncia, nunca supieron dónde estaba. Suponían que se había tirado al río y de allí es muy difícil salir. Pasó el tiempo y meses después se enteraron que aquella casa había quedado completamente vacía desde entonces. El padre de Miriam, mi esposa, un día nos dijo que podíamos habitarla y él mismo nos ayudó para mejorar algunas cuestiones y ponerla un poco en condiciones, ya que tanto tiempo desocupada y abandonada habían producido algunas roturas, sobre todo en el techo. Pero comenzamos a arreglarla, a limpiarla. La verdad es que no le faltaba demasiado. Lo que sí estaba tapada por los pastos. Con la ayuda de mis hermanos, incluso con el papá de mi esposa y algunos otros amigos, la dejamos totalmente en condiciones de ser habitada nuevamente. Desde el día en que nos dieron la casa hasta el día en que nos casamos, pasaron 11 meses. El día en el que nos mudamos allí, hicimos una reunión con los familiares, con los amigos, que no eran mucho para festejar, y recuerdo que sentía mucha felicidad por haberme casado y por tener aquella casa. El trabajo no me faltaba, ya que mis viejos también tenían algunas tierras y plantaciones, algunos animales, y siempre habíamos vivido de eso. Todo iba muy bien hasta que un día me levanté en la madrugada, cerca de las 4 de la mañana, y cuando estaba preparando para tomar unos mates, tuve la sensación de que había alguien detrás mío. Me di vuelta, esperando encontrar a mi esposa, pero no había nadie. Y vi como un poco de humo que se levantaba desde el piso hasta desaparecer en el techo. Me quedé mirando y tratando de entender qué era, pero no tenía idea ni encontraba ninguna explicación. Así que seguí en lo que estaba haciendo. Me senté solo en la mesa para tomar unos mates. La mesa era de madera y estaba allí cuando de pronto la mesa se mueve como si alguien la hubiera empujado. A mí, por supuesto, eso me pareció extraño. De inmediato pensé que sería el perro, pero cuando miré no había nadie. Los perros estaban afuera. Pensando que se trataba de algo malo, me levanté, me persiné y me fui a la cama. Pasaron unos días y en una oportunidad, cuando vuelvo de trabajar, mi esposa me cuenta que estaba dándole de comer a unas gallinas que teníamos, y cuando entró en la casa vio como el rostro de un hombre que cruzó por el pasillo. El resto de él era solo como una sombra. Duró apenas unos segundos la visión, pero fue suficiente para que ella entrara en pánico. Yo no quise contarle lo que me había ocurrido anteriormente para no preocuparla,
pero me quedé alerta, imagínense. Días después habíamos ido con Miriam a casa de sus padres a pasar el día y volvimos pasadas las 10 de la noche. Cuando entramos en casa sentimos un olor muy fuerte, rancio, que nos tapó prácticamente y nos pusimos a buscar de dónde venía, pero era extraño porque estaba por toda la casa, pero no había nada que lo provoque. Nos cansábamos de buscar hasta que dejamos abiertas las ventanas, las puertas para que se ventile un poco y luego nos acostamos. Como a la media hora de estar en la cama, escuchamos un ruido, un sonido en la pieza que estaba vacía, donde habían unas sillas, de esas viejas sillas de madera y cuero, y era como si alguien estuviera sentado allí y pegara con los dedos en el asiento de cuero. Los dos nos miramos, por supuesto que ella me preguntó ¿qué es eso? Y yo me levanté muy lentamente y fui hasta la otra pieza que tenía la puerta abierta, y al llegar vi la figura de una persona muy definida, sentada en la silla, como si estuviera esperándome. Yo me di vuelta para mirar a mi esposa que se había levantado, y cuando vuelvo la vista hacia esa habitación ya no estaba. Ella me pregunta ¿qué pasa? Y por supuesto que le dije que nada, prendí la luz y no había nadie. Nos acostamos de nuevo, yo fui hasta el baño y al volver del baño siento un paso detrás mío y cuando me doy vuelta es como si hubiera entrado al baño. Entonces supe que algo malo pasaba, pero no quería asustar a Miriam, así que en ese momento no dije absolutamente nada. A la mañana siguiente nos levantamos y recuerdo que el piso estaba tapado completamente, el piso de la cocina tapado de guano de vaca. Yo no sabía qué decirle a mi esposa, no había explicación lógica para aquello. Limpiar eso nos llevó cerca de 3 horas y luego nos sentamos en la mesa de la cocina para tomar unos mates mientras hablábamos de aquella situación. Y proponíamos, ¿no?, bendecir la casa, llevar agua bendita, poner alguna imagen. Y cuando estábamos hablando de eso, de pronto la mesa se movió. Primero fue leve, y creo que los dos pensamos que podría haber sido uno de nosotros, ¿no?, cuando te apoyas en la mesa. Un movimiento muy leve. Y no dijimos nada, pero después el movimiento fue mucho más brusco, y la mesa comenzó a temblar por unos segundos. Sin pensarlo nos levantamos de la mesa, que se quedó quieta en ese momento. Ese día los dos estábamos completamente seguros de que alguna situación paranormal, algún espíritu estaba en esa casa. Ese día nos fuimos a mi casa y mientras yo estaba trabajando, Miriam estaba ayudándole a mi mamá, le habíamos comentado toda esta situación y estábamos ahí en la discusión de si volvíamos o no y decidimos hacerlo, puesto que aquella era nuestra casa, de alguna manera teníamos que solucionar. Llegamos cerca de las 10 de la noche, nos acostamos a dormir de inmediato. Dejé algunas luces prendidas y cuando pasó aproximadamente 1 hora, sentí que mi esposa estaba como con pesadillas, ¿no? Yo me había dormido y me despertó porque escuchaba hablar en dormida. Yo no podía entender lo que decía. Entonces, con mucho cuidado, la hablé, la desperté y ella me dijo que alguien la tenía agarrada de los pies y que le tapaba la boca, que no podía hablar. Yo traté de convencerla de que había sido solamente un sueño y en ese momento siento que la silla que estaba dentro de nuestra habitación se mueve como si alguien la hubiera chocado y luego la vi moverse como si alguien la arrastrara. No mucho, apenas unos 20-30 centímetros quizás, pero imagínense en esa situación. Los dos miramos hacia allí y vimos la figura de un hombre parado justo debajo del marco de la puerta. Y aunque no podíamos ver su cara definidamente, sentíamos algo muy malo, que nos daba muchísimo miedo. Ella me agarró del brazo, casi ya en un estado de pánico, y la pieza se puso muy fría, o yo sentí frío, pero la misma sensación la tuvo ella. No sé, pero sí puedo asegurarles que era algo horrible. Nos pusimos a rezar, unos 30, 40 minutos quizás, que no hubo actividad en la casa, y entonces pudimos dormirnos nuevamente. Cuando nos levantamos a la mañana siguiente, mi esposa tenía algunos rasguños en la cara y en el brazo, y ella aseguraba que no los había sentido. Y yo también los tuve. Yo tenía en la parte del pecho y en el brazo derecho y jamás sentí lo que me lo provocó. Nos fuimos nuevamente a mi casa, yo tenía que trabajar, allí fui con mi esposa, pero antes de comenzar las labores me senté con mi papá, con mi mamá, a contarles lo que nos estaba sucediendo y a la tarde, cuando decidimos volver a casa, mi papá nos acompañó. Miriam me dijo que mi mamá había hablado con una mujer que supuestamente iba a ir en esos días a la casa a limpiarla, una mujer que hacía trabajos, una curandera que supuestamente limpiaba las propiedades. Aquel día volvimos temprano a la casa, el día siguiente también la actividad continuaba,
sentíamos que se movían las sillas, incluso durmiendo en una oportunidad nos despertamos porque sentimos que nos movían la cama. Llegó el fin de semana, nos pusimos a limpiar toda la casa y cuando había oscurecido, nosotros estábamos allí hablando un rato y comenzó de nuevo la mesa a moverse, a temblar. Y lo extraño de toda esta situación es que en ese instante, cuando nos levantamos como para ir a la habitación, vimos que desde la mesa se desprendía como una pequeña neblina, no sabría ni siquiera cómo explicarlo, como si de la mesa hubiera salido humo, como cuando alguien está fumando. Era increíble porque ese humo hasta desaparecer, hasta desvanecerse, era como si formara un rostro, no definido, pero podía verse en ese humo un rostro. Nos fuimos a acostar, otra vez con las luces encendidas, rezamos antes de acostarnos y llevamos con nosotros un rosario que nos había dado mi mamá. Aquella noche la pasamos realmente muy mal. Escuchamos todo tipo de ruido y un sonido que se repetía mucho, que era como si rozaran con algo aquella mesa de madera. Y ese ruido lo escuchábamos casi todos los días, era recurrente. Y luego era como si caminaran, ¿no?, dentro de la casa. Yo en ocasiones me levantaba para ir al baño, para mirar, para darle un poco de tranquilidad a mi esposa, y era totalmente normal ver sombras dentro de la casa durante la noche. En algún momento nos quedamos dormidos los dos y yo sentí un movimiento brusco y al darme vuelta veo a mi mujer en el suelo que da un grito como si en ese instante se hubiera caído. Me levanté para ayudarla a pararse y es increíble, pero sentía que algo muy pesado o con mucha fuerza la sujetaba. Por más intento que ella hacía y por más que yo trataba con todas mis fuerzas de levantarla, fueron unos segundos en los que sentí que algo la sujetaba y no podía hacerlo. De inmediato tomé el rosario, que estaba bendito, y se lo tiré encima. Y fue entonces cuando pudo levantarse, como si eso que la mantenía sujeta lo hubiera soltado. De verdad les digo que nunca había deseado tanto que llegara el día. Cuando amaneció, se calmó un poco y llegó esta señora a la cual mi mamá había hablado. Apenas entró en casa, que había venido con mi padre, y eso lo recuerdo muy bien, dijo: «Protégeme, Señor», y tiró agua bendita delante de ella. Nos sentamos a la mesa, le contamos lo que había pasado, y ella comenzó a rezar luego por toda la casa. Había llevado unas imágenes con ella, había hecho unas brasas donde iba quemando incienso e iba quemando algunas otras hierbas, y de pronto toda la casa estaba como cubierta por humo. Y fue increíble porque al salir de nuestra habitación en un momento, ella nos dijo: «¿Ustedes vieron algún rostro?». Mi esposa le dijo que sí, yo también, y se lo conté. Y ella nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que ella también lo había visto y que iba a limpiar. Esta señora siguió con su trabajo y en un momento nos dijo que estaba muy cansada. Yo la veía que le costaba caminar y ella nos dijo que nos quedáramos tranquilos, pero que era como si ese espíritu que habitaba la casa estuviera colgado de sus piernas. Yo no podía ver nada, por supuesto. Por momentos era como si intentaran hacerle algo, ¿no? Porque esta mujer se apoyaba en la pared o se apoyaba en la mesa o en la silla, pero terminó de recorrer toda la casa y cuando lo hizo se sentó porque estaba muy cansada y les repito, la casa estaba cubierta casi toda adentro, como cuando quemas algo en la cocina con mucho humo. Y ya en la mesa nos sentamos, estaba mi papá, estaba mi mamá, estábamos nosotros y esta señora, nos tomamos de la mano y ella comenzó a hacer oraciones y oraciones, hasta que en un momento la puerta se cerró muy fuerte, un portazo contra el marco, muy fuerte, y se abrió nuevamente. Y ella nos dijo: «Ya se fue». Imagínense el miedo que sentíamos nosotros en ese momento. De pronto, esta mujer, tocando la mesa, nos dijo que sacáramos el mantel, que era un mantel viejo de hule, de esos que vienen con dibujos de fruta, y cuando lo quitamos, que estaba casi pegado a la mesa, porque aquella mesa estaba en la propiedad, estaba en la casa cuando nosotros llegamos, fue algo increíble. Quitamos el mantel y encontramos en el medio de la mesa, tallado como a mano, un tablero Ouija, esos tableros para hacer sesiones espiritistas. Estaban marcados en el centro de la mesa, como si lo hubieran raspado con algo. Aquella señora lo miró y nos dijo que era algo muy malo, y sin darnos demasiadas explicaciones, nos pidió que hiciéramos fuego y quemáramos aquella mesa, que no era demasiado grande. Y por supuesto que lo hicimos. Tiramos la mesa al fuego, se quemó por completo, y era increíble porque cuando comenzó a quemarse, de solo estar,
las llamas se hacían muy altas, ¿no? Como de 2 o 3 metros. Pero nunca dejaron de suceder hechos paranormales alrededor. Era muy normal ver sombras en la noche en el patio, escuchar ruidos, aunque dentro de casa por lo menos estábamos más tranquilos. Luego nos enteramos por el resto de la familia que en ese estado en el que había entrado el esposo de la prima de mi esposa, tratando de comunicarse con ella, había realizado muchas sesiones espiritistas y que muchos de esos espíritus seguramente habían quedado por allí. Hace muchos años atrás, en una de las tantas oportunidades en las que mi abuelo volvía de un viaje de trabajo, tarde ya de madrugada, cerca de las 3 de la mañana, ocurrió lo que voy a contarles. Él solía trabajar de vendedor de una empresa muy grande de repuestos automotores y en aquella oportunidad, llevando algunos pedidos hacia esa provincia, se demoró más de lo habitual para regresar. Y entonces salió tarde, ya pasada la medianoche, salió a la ruta y recuerda que incluso venía un poco cansado. Entonces levantó el volumen de la radio, abrió la ventanilla como para no dormirse y comenzó su viaje de retorno a la provincia de Tucumán. En un momento, en esa ruta solitaria y oscura que es la ruta 9 que une las dos provincias, sintió que estaba con mucho sueño, a punto de dormirse. Entonces se tiró al costado, que por aquellos años la ruta no era ni siquiera parecida a lo que es hoy. El lugar donde paró era totalmente despoblado y muy oscuro, pero él tenía la intención de mojarse un poco de la cara y luego seguir. Entonces sacó un bidón de agua que tenía en el baúl para lavarse la cara y notó, cuando estaba haciéndolo, que la radio comenzó a cambiarse sola. Se estiró un poco para mirar, pero no vio nada extraño. Entonces terminó lo que estaba haciendo, tapó el bidón, lo guardó, cerró el baúl y caminó un poco como para estirar las piernas y espabilarse un poco. Estaba con mucho sueño. Y entonces vio que alguien salía desde uno de los costados de la ruta como caminando en su dirección. Pensando que podrían robarle, se subió al auto con la intención de irse, pero cuando arrancó y puso en marcha el vehículo, vio a aquel hombre parado prácticamente a 1,5 metros, 2 metros delante de él del auto. Él se hizo un poco hacia atrás, lo esquivó para salir a la ruta y dice que jamás se había fijado en el detalle, luego se dio cuenta de que había visto solamente la silueta de una persona porque no vio el rostro siquiera de aquel hombre. Cuando comenzó a andar por la ruta, otra vez la radio comenzó a cambiarse sola. Él cuenta que la miró y se sorprendió al ver que la perilla del sintonizador giraba de un lado al otro como si alguien la moviera. El auto era un Ford de los años 70. Al levantar la vista, y en cuestión de unos segundos, vio por el retrovisor, mientras sucedía eso, que había alguien sentado detrás de él. Él dice que solo vio el brillo de los ojos claramente. Luego lo demás era apenas una silueta. Pero que en ese instante se inundó el auto de un fuerte olor a podrido. Y que esa aparición que estaba dentro del auto comenzó a golpear el asiento y a pegarle a él en la cabeza. Tan asustado estaba ante esto que estaba sucediendo, que en un momento casi pierde el control del auto y se sale de la ruta. Atinó a frenar, se tiró a un costado, muy asustado con la intención de bajarse, y él, mientras hacía esto, comenzó a insultarlo. Y luego se puso a rezar el Padre Nuestro bien fuerte. La cuestión es que al pararse al costado de la ruta, y cuando llega en la oración a la parte donde dice líbranos del mal, él dice que ese espíritu ya no estaba dentro del auto. Mi abuelo estaba muerto de miedo. Miró nuevamente, revisó el auto, miró a su alrededor y no estaba. Y entonces otra vez, rezando, retomó el camino, subió a la ruta y comenzó a manejar todo el tiempo repitiendo la oración. Cuando ya había hecho algunos kilómetros y no sucedía nada, logró calmarse un poco hasta llegar a Rosario de la Frontera, donde paró por un instante a descansar, a reponerse de esa situación, y después de 1 hora aproximadamente volvió a su casa. Nos contaba él que después de relatar su historia a otras personas, escuchó de muchos relatos de apariciones en las rutas, sobre todo aquellos que viajan solos.